Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Declaración de fortaleza, amor y pasión. Abierto. ¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos. Para el menú del día de la fecha les tenemos 96 vueltas de toda velocidad y rebufo porque estamos en el Templo de la Velocidad en Daytona para correr aquí la cuarta jornada del campeonato de Virtual Oval Clase A. Pero como siempre, antes de seguir con toda la introducción, déjenme presentarles al alma mater, a quien da su tiempo tan gentilmente para que todo esto sea posible. Manolo, muy buenas tardes, noches para vos. Muy buenas tardes, noches, a mi querido Ari. Y bien, un domingo más que estamos aquí para pasarlo bien, nosotros, con los pilotos, con la gente de la Virtual Oval y con toda la peñita que se quiera estar pasando por aquí en el canal de la ROTV. Así que muy contento de estar aquí en Daytona Beach, en la playa. He cogido un bonito bronceado y bueno, viendo que se empieza a animar la parrilla. Hoy tenemos gente nueva por ahí danzando, gente que ya está ahora en equipos, confirmadísimo, como es el caso de Juan Aragonés, el Lucky 2, que a partir de ahora sí que oficialmente corre como un Lucky 2, así que bienvenido a la fiesta. Otro que también viene representando equipo es el querido Luca Dávila, el argentino, que va a correr con el NRT. Que es eso, lo tengo fresquito porque acaban de pillarme, ¿sabes? En Praga, que he tenido que meterlo todo. Y luego tenemos debutantes como Manuel Lange, un suizo que se llama Harry. Vamos a ver, bueno, Harry, luego dar el apellido. Y Dominique, que corre con el Wonderbolt, es decir, que tres debutantes y bueno, y que la Virtual Oval sigue creciendo antes del verano. Como pueden ver en pantalla tenemos las condiciones de lo que es la pista, no tan influyentes en lo que es el rendimiento de los coches, más teniendo en cuenta que es una pista de acelerador abierto a pleno, más táctico, más de posicionamiento, de empujar, de momento de atacar, de momento de elegir línea. Ese va a ser el peligroso juego que tengan que jugar
estos grandes pilotos de la Virtual Oval Clase A y en un muy bonito atardecer, como pueden ver también allá en el fondo se va escondiendo el sol, porque es clásico de esta competencia que se vaya haciendo de noche con el transcurso y terminemos con las luces artificiales y por supuesto, ojalá que sea con un final apretado como nos tiene acostumbrado aquí Daytona. Muy bien, recordemos que si hay algún pequeño problemita, solo es achacable a mi persona. No sé si hay un retorno por ahí de audio, no sé cómo está saliendo ahora mismo, así que si algún amigo que esté por el canal nos quiere, como Jesús Pérez, que está ahí, dinos por favor y nos puedes confirmar si el sonido está saliendo correctamente, porque tengo un retorno yo al que no estoy habituado dentro de mis cascos. Y eso me está descolocando totalmente. Bueno, fíjate Manolo, mientras puedas o mientras vamos presentando a los protagonistas, a ver si lo puedes modificar y no te molesta. La transmisión, recién estuve escuchando, está saliendo óptima, está saliendo perfecta. Así que por ese lado quédate tranquilo, los pilotos se están clasificando. Momentáneamente lo tenemos a Jorge Varela en la primera posición, pero bueno, vamos a esperar que se acabe el tiempo, que ya de hecho se ha acabado. Han completado 18 pilotos, alto el porcentaje de pilotos que han completado vuelta clasificatoria, teniendo en cuenta que aquí no es tan importante y muchos eligen salir lo más atrás posible. Finalmente Jorge Varela es el que se queda con la pole position, con la posición de privilegio, acompañado de Juan Aragonés, toda española esa primera fila. Manuel Lange, el debutante, en posición número 3, junto con el querido Emilio, gran clasificación de Emilio Gutiérrez Suárez. Posición número 4 para él. Más atrás lo tenemos a Tony Alpáñez, posición 5, perdón. Ya me había saltado 10 posiciones más. Con Marcel Harry, este era el debutante que estaba mencionando Manolo, el suizo Harry, está partiendo desde la 6ª posición. Uno de los que retorna, Wolf Dietrich Otto, el querido alemán, en la posición 7ª, acompañado de Markus Flusch. Dominic Sawicki, posición 9, 10 para Adrián Spirich, buena clasificación para el de Ramones. Andreas Diesenberger, posición 11. El Huracán Fer, el de las estrategias estrafalarias, está en posición 12. Lucas Dávila, atentos a ver si Lucas puede empezar a encauzar su campeonato, su suma de puntos, ya que ha tenido muy mala suerte en las fechas anteriores. Posición 13 para él. Tino Reschke 14, 15 para Sven Aldrich, pero del campeonato, que nos había sorprendido con mucha constancia en las primeras carreras y mucho más en la última, que la ganó siendo líder, se consolida en esa posición. Jalverillo, el querido Jalverillo García, posición 16. Lautaro Lamperti, el argentino, en posición 17. Pablo Schofer, 18, 19. A partir de acá, Manolo, ya sin tiempos clasificatorios, tenemos a mirar nombres importantes: Jonathan Bell, Tobias Canter, Gabriel Alejandro Cantú, Einer Acosta y Patrick Way, que son los 23 protagonistas que vamos a tener en esta hermosa tarde-noche en la península de Florida. Pues bien, la gente que no conoce mucho la historia de la ROTV dirá, ¿qué hace esa avestruz? Mientras Ari decía, estos señores no han marcado tiempo. Bueno, pues es la táctica de la avestruz que queda reflejada con nuestra mascota favorita. Así que ya los habituales ya saben de qué va el tema, pero bueno, los que no, pues que descubran, porque quitamos a nuestra mascota, quitamos para el overlay del gris, y bueno, vamos a preparar a Hilario como siempre. El Pescar está ahí tirando. También hoy es día de comentar cosillas que la gente a lo mejor no entienda. ¿Por qué Hilario Cortés lanza siempre las carreras de la ROTV? Pues bueno, era un cantante, un artista valenciano que en el 2002 nos dejó con 40 y pico, con muy jovencillo. Así que, y es un amigo muy, muy, muy especial. Y me encanta que sea él siempre que lance la primera verde de cualquier carrera de la NASCAR que retransmita la ROTV, Ramones Oval, televisión. Ahí va el Pescar, Daytona me da muy buen rollo, muy buenos recuerdos. Así es, y Manolo, te invito a que después del ya clásico inicio con Hilario, hagamos una vuelta en silencio, escuchando los motores en ese primer paso tan espectacular que tiene Daytona en su vuelta de apertura, en su primera vuelta. Muy bien.
tus deseos son órdenes para mí. Después del ya clásico inicio con Hilario, hagamos un silencio. Ahí estamos entonces, primera vuelta cumplida por parte de los pilotos, todos muy bien organizados, vemos que están empujando por la parte baja y es de esa manera hasta la posición casi 12, donde vemos que sí, algunos pilotos están optando por una línea alta, pero muy prolijo en este inicio. Manolo está prevaleciendo la cordura y la paciencia sobre todas las cosas, porque es la carrera muy larga. Sí, señor, y ahí vemos que ha salido con ganas Jorge Varela, que a ver si le acompaña la fortuna en alguna carrera. La verdad que, bueno, está actualmente en la cuarta posición, ha recuperado 10 posiciones en la general con respecto a la jornada anterior, el domingo pasado, pero bueno, la verdad es que está teniendo un campeonato hasta ahora como muy complicado. Así que vamos a ver que si hoy le acompaña la suerte. Es el coche 111, el Chevy, la bestia de Jorge Varela, que ahora mismo sigue aquí en Daytona. Pero tenemos la cámara puesta también en Manuel Lange, que corre por libre y que está debutando hoy aquí en la Virtual Oval, en la clase A. Así que vamos a presentar un poquito, mientras van tranquilitos los debutantes. Manuel Lange, que habíamos dicho, el suizo que corre con el Ford Mustang, Marcel Harry, que también corre por libre, ahí lo tenemos en pantalla. Y tengo que ir buscando por aquí Dominique Sawicki del Wonderbolt Academy, el piloto polaco. Así que estas son las nuevas caras aquí en Daytona, en la clase A, en la Virtual Oval. 23 pilotos en pista en este split, y recordemos que a su vez está corriéndose también Daytona el Split Pro, es decir, que tenemos hoy concentrados en la Virtual Oval unos 60-70 pilotos aproximadamente. Así que muy bien, están tirando todos, se están portando bien en esta salida, por lo que estoy viendo. Fila India, vamos a ver, exacto, y vamos a ir colaborando con nuestros amigos que andan por ahí. Me tiene loco el retorno, no sé de dónde me viene, me tiene frito. Lo siento. Vamos a ver cositas para los amigos que nos siguen ahí, aparte de saludos. Nuestro mapa de tiempos para que lo sigáis en directo. Saludito para el Diablo Osorio, para Ralú, para Jesús Pérez, que ya lo hemos saludado, y a ver si arreglo por lo menos el retorno. No sé si se escucha por ahí fuera, pero yo sí que lo escucho, y si está escuchándose esto afuera puede ser una verdadera locura. Y otro enlace que nos gusta dejar a los amigos es el mapa para que podáis disfrutar, si hay en algún momento, el momento pescadilla. Ahí tenéis dos enlaces muy bonitos. De momento el pelotón estiradísimo en fila india y agrupado. Todavía nadie se ha quedado atrás, porque recordemos que quedarse atrás aquí casi es muerte garantizada. Vamos a hacer un pequeño... es que además muerte garantizada y triste, de esta como una muerte en el desierto, donde solo ves espejismo y terminas, ¿sabes?, no llegando a ningún lado. Ahí lo tenéis, una buena toma de Daytona. Y Ari, te dejo mientras intento solucionar esto. Muy bien, tenemos un tipo de carrera que no vamos a ver en otro circuito, excepto Talladega, que es el gemelo que tiene. Venimos de Super Speedway como es Michigan e Indianápolis, pero el tipo de carrera que se corre aquí
es de equipos aún no siendo compañeros de equipo los pilotos. Fíjense que van todos en fila de uno. De querer uno acceder a una segunda fila, va a necesitar indefectiblemente que lo acompañen, ya sea por delante o por detrás, para que vayan rompiendo en conjunto más viento y puedan desarrollar más velocidad. Por ahora se ve que la voluntad del pelotón es ir en fila única. Esto se ve más allá en otros momentos de la carrera, cuando estamos por parar en boxes, que quieren pasar un poco más adelante. Algunos tienden a querer ir adelante porque se sienten más cómodos con el aire limpio de frente. Pero bueno, el único que está haciendo aquí el gasto más grande es el puntero Varela. Está gastando un poco más de combustible. Más neumáticos, acá no hay tanto problema. Pero bueno, ahí van enfiladitos, así se dice. Vuelta número 7, van a cumplirla, van a abrir la vuelta número 8. Aquí en Daytona, muy cerquita de la playa. De hecho, las primeras carreras de NASCAR se empezaron a correr una mezcla entre la interestatal, la carretera y la playa de Daytona, que era una superficie de arena bastante firme que permitía que se hagan las carreras, hasta que el creador del torneo de NASCAR, Bill France, hizo la inversión aquí en este circuito, en la construcción. Fue su sueño un circuito donde los corredores jamás tengan que levantar el acelerador, y lo ha cumplido a través de los años. Es un clásico la celebración de las 500 millas de Daytona, o la Coca-Cola, la que se hace nocturna. Nosotros acá estamos teniendo nuestra versión nocturna de la competencia. Pues Ari, siento tenerte ahí tan ocupado, pero, no, por favor. pero sí, es una cosa con la que no contaba, es un retorno que hay por ahí extraño. Muteo ahora cierta historia, pero la verdad es que no sé si está saliendo ahora. Creo que yo ahora no lo escucho el retorno ni tu retorno, y te estaba escuchando limpio. Solo me queda la duda que el sonido esté saliendo fuera en condiciones. Con eso ya me quedo tranquilo y ya intentaré entrar en más detalles. Tenemos ahí a Jorge Varela, que como siempre, como nos tiene acostumbrados, hasta que haya algún incidente extraño, se pone arriba a dejarse ver y a liderar. Recordemos que es un piloto de 5.800 de rating, así que creemos que en este momento está más o menos en el lugar que le corresponde en la parrilla, tirando y dejándose ver. El piloto que corre por libre, un piloto español, coche 111, y es el momento de hacer un pequeño pasado por todos. Segundo, Manuel Ángel, debutante como habíamos dicho. Tercera posición para Tony Alpañez del Senalauda. Juan Aragonés, un Lucky Dog, en la cuarta posición. Como no, aplauso por lo menos por mi parte para Walt Distre Otto, que corre por libre, no necesita ninguna compañía. 77 años le contempla. Dominique Sawiski, Wonderwall, Andrea Dysenberg, Lucas Dávila, Adrián Spiri, el Ramone, que por fin se va a dejar ver ya un poquito más. Recordemos que vivía en Irlanda, ha estado con mudanza, no ha estado pudiendo correr todo lo que quería, pero ahora ya creemos que está sentadito ya de nuevo en Madrid, y ahí lo tenemos con el coche 93 luciendo los colores de Ramones Oval Spain. Luego, como no, escoltándole Huracán Fer, como dice Fer, digo, como dice Ari, y como decimos todos en el equipo, el hombre de las estrategias más imprevisibles. Ahí lo tenemos con su gorro tejano, pegándose el rollo. Está muy guapo, Fer, te lo dejo un ratito para que luego sepas lo que tienes que recortar. Tino Resque, con el que me bato yo con mi camarito cada 15 días, un piloto del Racing Star Motorsport. Luego Marcus Plus, Tobias Cantero, uy, mira dónde está. Recordemos que Tobias Cantero es el actual tercer puesto de la general. Luego el amigo Emilio Gutiérrez, otro que hoy se lo está tomando con mucha tranquilidad, el piloto de Fusión Hispana, Lautaro Lamperti, jovencísimo, 18 años, te decía, el segundo pipiolo después de Canter, que tiene 17. Luego tenemos, como no, al Pandereta Racing Team, representado con José Acosta, y después con el argentino Gabriel Alejandro Cantu, Marcel Hari, Pablo Schofer, Tim Massinger, de la mano de su compañero Jalverillo García, también del Team Massinger. Luego Sven Albrecht, ojo, aquí lo tenemos, el actual líder ha dicho:
yo en Daytona voy a verla venir y de muy de lejos. Y cerrando el grupo aquí lo tiene un poquito descolgado, un poquito no, bastante descolgado, Patrick Way del Stone Tire Racing, que no sabemos qué le puede haber sucedido, pero que lleva un hueco casi de 12 segundos con todo el pelotón. Así que vámonos a la cabeza, Ari. Sí, o mejor dicho, vamos a la posición octava porque ahí ya están intentando abrir una segunda línea. Lucas Dávila por afuera, lo están buscando Jonathan Bell. Por adentro vienen los dos Ramones de Spirich y el Huracán Fer. Más atrás tenemos a Tobias Canter por el lado de adentro. Por afuera Reschke. Y mira, y te conseguí un dato interesante, que fue la última vez que corrimos acá en Daytona en la clase A, el año pasado, por supuesto, con transmisión de Ramones Oval TV. En aquella ocasión era la primera fecha del torneo y se la había llevado Carl Higgs, el hombre de 41 años del Reino Unido, después de la composición que había hecho el húngaro Alexander Nagy. Ahí estamos, la computadora Ari, dando esas pequeñas pinceladas que le dan y llenan de calidad cualquier retransmisión de la Raw TV y bueno, cualquier transmisión en las que él pueda participar. Recomendamos seguir Latis Televisión, donde podría escuchar a Miguel Olivares, me imagino que sigue Joey Vergara y como no, sí, al gran Ari Ceja. Así que... Y déjame hacer un comentario, Manolo, si por favor me lo permitís. El sábado próximo se va a estar disputando las 6 horas de Chile y lo anuncio de manera particular porque el año pasado había sido un evento exclusivo para residentes en Chile. Pero este año hay una categoría especial abierta para extranjeros. Así que todo el que esté interesado, pásese por las redes sociales del Latis, que ahí tienen la manera de inscribirse. El día 30, el día de mañana tienen la posibilidad de inscribir un equipo. Y ahí están todas las categorías que van a tener, que se pueden utilizar. Así que quedan todos desde ya invitados. Estés donde estés, en el país donde estés residiendo, sea cual sea tu nacionalidad, de participar en el evento. Pues queda dicho y la verdad es que es una recomendación más que apetecible. Participar en cualquier evento que organizan los chicos de Lati siempre es un placer, así que no os despistéis. A los que os va el tema ROAS, pues la información que ha dado Ari, y a ver si podemos en un momento dado, si Ari quiere, dejarlo ahí plasmado en el chat, la dirección, la que quiera, Discord, donde tengas más información referente al campeonato que acabas de mencionar. El chat, además lo sabes, sobra que te lo diga, está en tu casa, tío. Así que está bien que lo pongas ahí en el chat, que se quede plasmado, y seguro que hay aficionados al rock que están interesados en participar en el evento. Así es, tenemos un solo auto descolgado, lo que hace que no tengamos pelotón compacto. Es Patrick Way, que en este momento está a 41 segundos, está a medio circuito por detrás de todos, ¿no? Porque en 2 segundos, mirá las diferencias, Manolo, en 2 segundos y medio están 22 coches, pasan en un parpadeo. Sí, señor. Así que Patrick Way creo que va a propiciarnos el momento pescadilla en Daytona. Eso, y además estamos muy cerca del mar, así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de sacar la pescadilla de la pecera, no se nos escurra de la mano y se vaya de cabeza a darse un baño a Daytona. A la playa de Daytona. Bueno, ahí tenemos, quitando los 3, 4, 5 primeros coches, que son Varela, Lange, Alpañer, Aragonés y Otto. Otto está haciendo una gran carrera. Luego ya hay paralelos muy interesantes, es decir, que vienen 5 coches en fila india, pero luego paralelos que nos pueden dar cierto colorcito. De hecho, vamos, que tengo un tiro de cámara. Hoy he contratado a 2 cámaras de la NBC, no lo sé, de donde vienen, que hacen unos tiros de cámara espectaculares. Ahí tenemos uno y luego pues saltaremos al tiro. La verdad es que me encanta. Aquí tenemos el cambio y cómo pelean en Daytona. La verdad es que creo que voy a terminar, Ari, no siendo piloto, y voy a terminar siendo oficinista de la ROTV, ¿sabes? y a la marceta. Bueno, ahí tenemos, ver qué plano más bonito de Lucas Dávila. Recordemos que hoy por fin ya sabemos con quién corre con el NRT. Imaginamos que será un equipo argentino también. Ahí lo tenemos, coche 186.
vean en los parabrisas, en los parasoles de los coches cómo se luce lo de la VO, Virtual Oval, para el que no esté metido en el ajo, Virtual Oval, y la clase A, es que es la serie donde estamos corriendo ahora mismo. Así que una toma bien bonita. Vamos a ver, porque hay muchos paralelos y muchos líos. Ahí tenemos a Tino Rezke, que puedo poner la mano en el fuego, el piloto de Racing Star Motorsport, quien me mete una tralla cada vez que competimos, como si no hubiera un mañana. Se ve que no tiene más rival y va por mí. Dice, voy a poner por esta y me lo saco. Pero la verdad es que nos echamos unas carreras muy divertidas en la categoría digamos en la categoría intermedia, ¿no? El patito feo de la NASCAR, porque a la gente o le gusta la Cup o le gusta la camioneta, pero el Camarito, la Infinity, la clase B, está un poquito ahí, pues eso, como el patito feo. Pero bueno, dejémonos de llorar, que a llorar a la llorería, que diría algún amigo mío, y volvamos a ver cómo manda Varela en la carrera. Ahí lo tenemos. Oye, y buen arranque del Manuel, el tocayo mío, Manuel A. Lange, piloto alemán, corre con el 58 y con un Ford Mustang. Ahí está aguantando de momento el chaparrón. Muy bien, mostrándose en esas primeras posiciones hasta la quinta. Tenemos una línea baja y a partir de ahí sí, de 2 en 2. Quizá el que no conozca mucho de óvalo, que sea nuevo para él, vea que la curva se está moviendo de un lado para otro, se ladean. Es realmente difícil llevar el coche derecho. Piensen que están yendo a 310 kilómetros por hora y cualquier mínimo cambio en el volante, el auto reacciona. Es casi milimétrico como tienen que ir manejando los pilotos. Fíjense en la distancia que lo tienen que ir haciendo. Y bueno, 21 vueltas seguidas de pura velocidad que estamos teniendo. Es realmente una competencia de resistencia, una competencia de nervios la que están haciendo los pilotos. Y que todavía nos va a mantener en vilo durante estas 240 millas que hay que hacer aquí. Recordemos que la carrera es en Daytona, pero en la Virtual Oval está bautizada como Firecracker 240. Firecracker, si mi inglés no está muy caduco, es como Castilla Fuego, petardo, y algo así, ¿no? Entonces ahí queda. Recordemos que la Virtual Oval tiene el buen gusto de cada carrera estrujarse un poquito la cabeza y dedicarle, ponerle un título, un nombre, bautizarla de alguna manera genérica, y eso es otro detallito de la Virtual Oval que me gusta muchísimo, como cuidan, bueno, cualquier pequeño matiz. Ahí tenemos paralelos interesantes y de verdad, lo que decía Ari, muy complicado, aunque parezca sencillo, estar rodando a esas velocidades y bueno, aguantando el chaparrón ahí en paralelo. Cualquier pequeño despiste puede significar la tragedia no solo del que lo hace, sino del que esté por delante o por detrás. Así que bueno, de momento Varela mandando, Lange no cambia mucho, Otto la verdad que está aguantando el tipo muy bien, el coche número 30, el piloto alemán, el veterano piloto alemán, ejemplo para jóvenes jornadas de sim racing. Esto sí que es pasión por el sim racing, lo que hace este hombre cada domingo, que vamos, es rarísimo que falla una carrera. Y mandarle un saludo muy cariñoso, porque sabemos que ha entrado por el canal de Discord del equipo, y ya le hemos dado la medallita de invitado de West, invitado especial, como tiene todo quien se precia a hacernos una visita por el Discord. Así que si no nos conoces, pasar por ahí, hay 2 o 3 canales donde puedes dejar tus tonterías para nosotros. Así que muy bien. Aquí tenemos, creo que se está por atrás, hay cierto descuelgue, se está poniendo, vamos a tirar cámara para atrás, porque estoy viendo ya a alguien por ahí, por el apron, creo que está entrando. ¿Puede ser que está entrando? Uy, sí. Sí, tenemos un piloto que le falta la trompa, está descolgado por la parte baja. A ver si lo puedo... Pablo Chofer, porque creo que es. Chofer. A ver si puedo un poquito y te cuento, Manuel, lo que pasó. A ver si amerita que vayamos a un replay. Ya había salido de boxes con la trompa rota, lo habíamos perdido, la verdad, de vista. Sí me había llamado la atención un corte en la parte de atrás. Algunos pilotos se habían descolgado. Ajá. Justo, creo que el Huracán es el que cierra el grupo. A ver, ahí tenemos al Huracán, que va detrás del otro Ramones, de Spirit.
pero creo que justo luego ya hay un salto importante, ahí vemos a Jalverillo descolgado, ¿sí? Luego va Canter, ojo, Canter descolgado, Emilio que hace pareja con Marcel Harry. Sí, sí, algo debe haber sucedido que no nos saltó en el panel de control, pero que ha hecho Ni que a la, se... ni a la vista, tampoco, ni a la vista. No, Nos ha vale. saltado. Pero sí, que ha hecho que se desmantele la parte trasera, es decir, a Chopper lo tenemos en el pit, en los boxes arreglando, aquí tenemos a Patrick Way que cierra en pista el pelotón, va descolgado, Marcus Blue va con Sven Albrecht, el líder, míralo qué pareja extraña en la posición 20-21. Luego Marcel Harry, aquí se ha hecho un trío con Emilio Gutiérrez y Tobias Canter. Oye, gente muy importante por atrás. Emilio Gutiérrez, Canter hace este trío. Luego saltamos a Jalverillo que va solo pilotando. Y luego ya vamos a ver al Huracán que cierra el pelotón de cabeza. Y ya creo que están atrasando al 22, de la posición 22 a Patrick Way. Así que vamos a ver cómo lo ve Varela esto. Yo voy preparando nuestro momento pescadilla porque creo que va a ser inevitable. De hecho, incluso va a pasar algo bonito. Vamos a subirnos al coche del Ángel. Así vemos cómo ve el trasero de Varela. Incluso como cuando va a llegar la doblada. Vámonos adentro a disfrutar del coche de este debutante. Ahí lo tenemos, Manuel Lange, viendo la estela, pegadito a la estela de Varela, el coche 111, y bueno, ya aproximándose, ahora sí que vamos a saltar de Varela para ver que tiene ahí ya muy cerquita a Patrick Way. La verdad es que se ha desmantelado, me gustaría haber podido encontrar qué es lo que ha ocurrido, porque alguien debe haberse golpeado. Aquí vemos pues el momento pescadillo se está produciendo en este momento. Se me había escurrido, ahí la tenemos, de gentileza del querido Ari Cejas, esa pescadilla que se ha convertido, la tratamos con mucho cariño en la pecera del convento, y ahí la tenemos, la sacamos cuando la cabeza de termina alcanzando a la cola. Eso es un momento pescadilla en la ROTV. Vamos a tratarla con cariño, la guardamos con delicadeza, y como decía Fer en la otra transmisión, no tratamos a ningún animal mal. Es decir, todos los animales que hay aquí en la ROTV, en el convento, son tratados con cariñito y con decoro. Ahí vemos cómo tira Varela, mandando desde que ha arrancado la carrera, liderando hasta ahora las 28, camino de 29 vueltas que llevamos. Vamos a dejarlo, acaba de pasar, va para enfilar la curva 4, ahí lo tenemos, y camino de la meta. Estamos en la vuelta ahora 29, vamos a poner la torre ya también, que ya toca, para que los amigos empiecen a disfrutar de lo que sucede. Ahí tenéis a la izquierda la torre nazcareña de la ROTV, y ya empezáis a disfrutarlo a lo grande. Así que Varela mandando, vamos a salir ya, que empieza a hacer calor dentro del coche. Vámonos afuera y vamos a ver cómo va la cosita. Muy bien, la verdad es que los 4 primeros consiguen siempre ir en la fila india, pero luego detrás, a partir de la cuarta, quinta fila, se montan los interesantes paralelos aquí en Daytona. Así es, Manolo. Patrick Way era el que estaba perdiendo la vuelta, pero ya se encontraba en el pelotón y estaría en posición de, en caso de salir una bandera amarilla, de recuperar su vuelta, de volver a meterse en competencia. Muy fluida la tenemos la carrera. Un corte que ha dejado atrás a Tobias Canter. Fíjate, Manolo, a ver si lo podemos enfocar al número 5 que viene tirando ahí solito. Junto al Emilio Gutiérrez, Marcel Harry, Jalverillo. Ahí está. Un hombre importante que ahora debe estar deseando que salga una neutralización. Porque siempre un grupo mayoritario tira más fuerte o alcanza más velocidad que un grupo minoritario. Siempre conviene buscarse los grupos grandes y no descolgarse, porque acá uno se queda solo, pierde el rebufo y no hay manera de alcanzar. Por más que uno vaya a fondo, la física siempre es la que manda. Así es. Y recordemos que, bueno, después de mandar este tiro de cámara a Sven Albrecht, que va rodando ahí pegadito con Marcus Plus,
Pablo Schofer del Team Mazinger se ha reincorporado, ha tenido bastantes minutos de parada en el pit, yo diría que unos 4 minutos, si no me equivoco, más de 4 minutos está parado, pero el coche 124 vuelve a la carrera, así que muy bien, es de los que, para eso es del Team Mazinger, hasta que no reviente toda la chatarra, no abandonan, así que Pablo Schofer se incorpora a la carrera y estamos aquí, la cabeza sí que no varía, Varela, Lange, Alpañén, Aragonés y Otto, así que ojito, de momento estos 4 o 5 pilotos consiguen, además, repito lo mismo, pero es que está ya en la vuelta 32 y es la misma secuencia, es el día de la marmota, los 5 primeros en fila india y luego ya paralelo, paralelo, paralelo. Realmente aquí tenemos el quinto lugar, que es el amigo Otto, y justo es el que cierra la fila india de estos 5 pilotos de cabeza. Y luego ya vienen los paralelos, pues ojito, Lucas Dávila con Dominique Savitsky, Jonathan Bell, mira, interesante, Jonathan Bell, recordemos que no está teniendo un campeonato muy afortunado, y por fin vamos a ver si hoy tiene suerte y aguanta el chaparrón. Basta que lo nombre, que mira, lo adelanta, tiene ahí el vuelo con Acosta, con Savitsky, pero bueno, la verdad es que en las anteriores carreras lo hemos visto como muy descolgado, con, no sé si que ha tenido problemas de conexión, otras veces de accidente, pero el caso es que se nos ha hecho muy extraño verlo ahí detrás. Estoy buscando además qué ocupa en la general. Manolo anda preparando, a ver, no sé si llegamos a hacer el momento Cibeles en este momento, porque se nos está acercando la parada en box, que vamos a estar pensando esto en la vuelta 40, estamos en la vuelta 34, quizá llegamos, pero se lo dejo a usted, si lo quiere hacer con más calma, quizá esperamos después del momento de la parada en box. Y que conste una cosa, no me olvido, lo tengo ahí escrito en grande que pone Ari, música para la pasarela Cibeles. ¿Qué ocurre? No, pero escucha, no, lo tengo anotado como deber, ¿eh? Porque he estado trasteando y no me olvido, tú sabes que no me olvido, pero no lo tengo listo porque he estado mirando cosas y entre lo de los derechos de autor, que si tal, y como es un momento que hay que mantener la música bastante tiempo, evidentemente el clic que ponemos en el origen al principio de la conexión no me importa si luego reclaman y no permiten, se corta y no perjudicamos lo que es el contenido de la carrera, se quita y ya está. Pero en la carrera sí que sería molesto que ahora estuviéramos haciendo el momento pasarela y que tuviéramos que cortarnos casi medio minuto. Así que prometido que está, lo tendremos en cualquier momento. Y cuando hagan la parada, no sea que me pillen en la presentación, haremos el momento Cibeles, pasarela Cibeles, que es presentar a todos los pilotos, esto es para los nuevos en el canal, presentar a los pilotos desde dentro de sus cockpits, uno por uno, porque todos son protagonistas de la carrera. Es decir, aquí tanto pesa Varela, que va liderando, como puede pesar ahora mismo Patrick Way, que va ahí doblado, peleando como un cosaco, una vuelta menos, pero mira, ha conseguido pegarse al rebufo del pelotón, que es lo que decía tú, por lo menos rueda ahí, y no va solo. Como va este hombre, Pablo Schofer, que aparte de llevar el coche tocado, le va a costar muchísimo hacer millas en solitario, por lo que justo comentaba antes Ari, una cuestión de dinámica, ¿no? Y a ver, tenemos movimiento, me parece, al menos en lo que es las comunicaciones, así es, Varela Box bloqueando mucho, al igual que Alpañez también, todos los más que Devils van para adentro, Lamperti, Eisenberger. Tenemos ahí una primera tanda de paradas. Interesante. Al menos no pararon solos. Porque también eso, Manolo, salir solo se pierde mucho tiempo. Hay que tratar de hacer, por más que sea muy intrincada la frenada, hacerlo en conjunto, porque salís solo y perdiste. Ahí está, y tenemos pues han parado Alpañé, como decía, Eisenberg, Dávila, Lamperti, Canter, Jalverillo, es decir que ahí tenemos cómo sale Varela. Recordemos, Varela iba liderando y este hombre se ha quedado fuera, que es el que lidera ahora, el debutante Manuel Lange, se ha quedado, pero mira, ahora están haciendo parada él también, con Savitsky, Jonathan Bell, ahí están entrando 3 coches a la vez, lo estamos viendo por las paradas en verde, también son espectaculares, hay que dominar estas bestias muy bien cuando sales de la curva, te metes ahí en el carril de pit y no liarla, la verdad es muy complicado. Así que buena entrada de estos 3 pilotos.
Y volvemos Excelente. arriba, se queda liderando el Lucky Dog Juan Aragonés. Ahí lo tenemos, no han hecho parada, de hecho los 5 o 6 pilotos que van ahora mismo ahí en pantalla están sin parar. Dentro de ellos está el Huracán, Otto, es decir que también está Costa, Alejandro Cantú. Yo creo que sí, yo le voy a llamar Cantú, no sé por qué. Este apellido, Ari, que a lo mejor luego te suena a ti más. ¿Cantú será Cantú o Cantú? ¿Tú qué Por lo crees? general es Cantú. Cantú, ¿verdad? Antes me lo Sí, me comentaban a suena mí. más conocer gente con apellido Cantú. Perfecto, pues vamos a intentar decirlo bien. Y si Cantú nos quiere replicar, pues que nos mande un mensajito que diga, oye, que no soy Cantú, que soy la única excepción y soy Cantú. Pues vamos, nosotros dejaremos de dar el cante y le llamaremos Cantú o Cantú, como Exacto. él quiera. Así que bueno, mira, parando ahora también el veterano Otto, Spirit, el Huracán. Mira, el Huracán se ha hecho aliado con Spirit, han parado a Costa, decir que bueno, ya están todos, todos, sí, 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 Marcos Plus, ahí lo tenemos, veremos cómo sale Mm. el Huracán y Spirit detrás, bonita salida, vamos a verlo, los dos Ramones ahí saliendo, boom, pasa el pelotón de cabeza, ahí se va a incorporar el Huracán Fer y detrás le sigue Adrián Spirit, vamos a ver, van por la línea saliendo por el apron y a ver, ya me he despistado, no sé si ha llegado al cono, Cantú, no ha llegado al cono. Cantú es el que más está adelante, mirá. Está escapado, pero está solo. No va a poder Mm, hacer mucho ahí porque atrás ya viene Varela tirando con Tony Alpáñez y van a formar ellos el grupo de punta. Ahí lo tenemos. Es muy lindo las paradas en verde porque fíjense la manera que se han repartido en pista. Han quedado algunos atrás descolgados, otros han recuperado. Ha habido de todo. Así es, la verdad es que bonito y vuelvo a insistir aquí en el mapa. Ahora sí que podéis ver en esta vuelta 40 ya cómo está el tema en la pista desde arriba. Ahí tenéis el mapa en el canal. Miradlo porque como bien decía Ari, ahora está repartido totalmente en la pista pues todos los pilotos, es decir, hay grupos muy marcados. Por ejemplo, el grupo de cabeza sería este ahora mismo, Varela, que ha hecho una parada bien acompañada, y los que le han acompañado en la parada, pues ahí están mandando ahora Varela, Alpañez, Lamperti, Dávila, es decir que, Sí. sí, Mira, ¿no? Bondo ahí con el gancho tratando de no descolgarse, de Ah, agacharse en su cockpit a ver si puede volver a entrar, porque ahí, mira, está que no, que sí, que no, me parece que va a quedar descolgado. vamos a Atrás lo ver. tenemos sí, ya a José en la costa. José debe estar esperando que lo alcance también Aragonés y Reschke que vienen por detrás y formar un trío y a ver si ahí pueden tirar un poquito más fuerte. Muy Dentro bien. de los que estaban en las puntas, fíjate, Lange se ha quedado bastante, fue segundo durante gran parte y no ha tenido un gran paso por el sector de box y está en la posición 11 descolgado solito. Ajá. Sí, Y bueno, porque y tenemos autos diseminados por toda la pista, Manolo, exacto. porque No, esto ha generado las paradas y algunos incidentes, algunos cortes que ya teníamos antes de ellas. sí, pero bien visto lo del Ángel, ¿eh? Era del grupo de cabeza el que se ha quedado, los demás se han metido todos para adentro y lo le ha costado caro, ¿eh? Es decir, que estaba muy bien analizado por tu parte, porque de ahí toda la carrera pegadito a Varela en el segundo, el Varela Alpañez ha sabido dónde meterse, Dávila, Lamperti, bueno, que han hecho una buena parada, han sacado y han dejado al Ángel que iba corriendo con mucho ritmo y muy bien en todo lo que iba esta primera parte de la carrera, se ha quedado ahí descolgado en tierra de nada, porque lleva a Costa delante, vamos a ver, un hueco importante porque Acosta va acompañado de dos pilotos más, de Aragonés y de Otto. A ver. Correcto, Aragonés. No, Otto va un poquito más descolgado, es decir que Aragonés va con Acosta, es el serio este. Y el Huracán va tirando con el Speed y la verdad es que se ha quedado desarmadísima la carrera. Aquí vamos a ver a Sí. Emilio también como corre solo. La verdad es que sí, ha sido la parada en verde que ha puesto a todo el mundo, pero firme. Así que vamos a ver, esto solo lo arregla una amarilla por lo que estoy viendo. Tenemos en box a Harry. A ver, su auto. Sí, tiene un golpe en la parte de atrás. Y en la parte de adelante también tiene un cariñito. El que está debutando, Marcel Harry.
Y sí, y adelante los dos demás que Devils vienen alcanzando a Emilio. Emilio también con un golpe en la parte de atrás y no gozando de toda la velocidad que él desearía para este super óvalo de Daytona. Es que en algún momento se nos ha escapado algún incidente que ha parecido para el panel de control insignificante, pero no porque ha dejado algunos coches tocados. Ahí vemos cómo está doblando ahora mismo. Están doblando justo a Emilio. A Emilio lo están doblando el grupo de cabeza, lo pasan, Emilio se aparta al muro. Va a intentar coger el rebufo del 98 de Dominica Whisky, lo está intentando, ahí lo vemos, y si coge el rebufo podrá sobrevivir aquí en la arena de Daytona, pero si no, abocado a la muerte segura. Ahí lo tenemos, le está costando, parece que, y sí, No puede. nada, complicado. Lo dejamos, vamos a ver cómo va la cosa por ahí detrás. Ahí tenemos al Huracán con Spirit. Ahí sí que se ha formado. Vamos a ver quiénes van aquí. Huracán, Spirit. Lange ha conseguido ponerse a la rueda, por lo menos. Y Tobias Canter acá. Es decir, que ojito. Ahí, ¿sí? Tenemos el grupo de punta, después tenemos el grupo Acosta, que está conformado por Acosta, Aragonés y Otto. Más atrás el grupo que hacías mención recién, el grupo que está liderando el Huracán Fer, y 3 pilotos más. Y después el cuarto, a 30 segundos, Tobias Canter, y en peligro de estar perdiendo vuelta. Es un grupo grande, pero no tanto como el de los punteros, que le sigue descontando, o sea, le sigue alcanzando, y de seguir en verde, correrían peligro de estar perdiendo vuelta. Recordemos. En Daytona hemos tenido carreras full de 500 millas, full verde. Sí, por supuesto que hemos tenido de esa manera. Ahora no tanto porque en la NASCAR real hay neutralizaciones de competencia. Pero en su época, cuando no existían, hubo carreras que fueron todas en verde. Y es el caso aquí en nuestra Virtual Oval. Estamos teniendo una competencia de verde a verde. Oye, me resulta muy curioso ver a Sven Albrecht, el líder actual del campeonato, en la posición 15, aunque van con los coches tocados, la verdad, y luego delante lleva a Tobias Canter, también se me hace curioso. Posición, tenemos el podio de la clasificación general, el 1 es Sven Albrecht y el 3 Tobias Canter, ahí sobreviviendo como pueden ahora mismo aquí en Daytona. Y luego de estos dos, pues tenemos a Jalverillo del Team Massinger y al Marcus Plus del X Strength Motorsport. Es decir, un cuarteto más que interesante. Pero la noticia debe estar aquí arriba. Vamos a ver cómo reparten leña Varela, Alpañel, Lamperti, que se está animando. Ahí lo tenemos por el muro. Posición 3, le pasa a su compatriota Dávila. Ojito, Cantú está también ahí. 3 argentinos. Hay un sabor súper hispanoamericano ahora mismo aquí en Daytona. Estamos en Florida, no podía ser de otra manera, así que Jorge Varela liderando, Alpañez segundo, luego el trío argentino, el trío argento, Gabriel Alejandro Cantú, Lucas Dávila, y se mete el polaco por medio, Dominica Whisky. Han mandado hoy a Lamperti para atrás, pero Lamperti sigue ahí en la estela, pero se han metido en la fiesta el Jonathan Bell y Sabisky dice, oye, demasiado sabor hispano ahí, vamos a dejar un poquito la salsa al lado y vamos a meter aquí una polka polaca. Así que tenemos al debutante. Además, los dos corren con Toyota, me acabo de dar cuenta. El coche 98, Dominik Sabisky, que debuta hoy, es un Toyota. Y Jonathan Bell, el americano, el norteamericano, el yankee, corre con un Toyota también. Que conste que Yankee va dicho también con el máximo de los respetos, ¿no? Porque ahora, como la gente tiene una sensibilidad tremenda, los boomers, mi hija me dice que soy boomer, los boomers, que tenemos el sentido del humor ya desfasado y que hay cosas que no debemos decir y tal, pero bueno. No, sí, mi hija intenta corregírmelo todo, la millennial de los cojones. Pero bueno, que quede claro que siempre que hablamos lo decimos con el máximo respeto para todo el mundo, es decir, que en ningún momento estamos aquí para crear ni mal rollo ni mal ambiente, estamos disfrutando muchísimo nosotros de nuestra pasión, que es el sim racing,
Y sobre todo compartiendo, haciéndoos cómplices a vosotros de esto, ¿no? Entonces, qué mal rollo vamos a buscar. Ahí tenemos a Jonathan Bell, el Mira, americano. te voy a tirar un dato para que tampoco le digamos americano porque queda americanos somos todos, ¿no? Claro, De correcto, Canadá estoy de acuerdo. hasta Tierra del Fuego. Estoy de acuerdo. El californiano, porque es del Club California, así que Jonathan Bell es californiano, es de la otra costa, de la costa oeste de los Estados Unidos. Aquí estamos en la costa este, abajo, en el Caribe. Él es de ahí, del oeste, de California. El californiano Jonathan Bell. Muy bien, pues ahí queda el señor Campana. Está más que presentado y bien tratado, además, desde que debutó en la Virtual Oval en pasadas temporadas. Ya en la Raw TV siempre hemos tenido palabras gratas y cariñosas para el piloto. Además, nos gusta mucho esta variedad, ¿no?, que hay de pilotos. Sí. Vamos a recordar, suizos, españoles, alemanes, austriacos, puertorriqueños, estadounidenses, argentinos, es decir, que es polaco, es que es una parrilla difícil de ver por ahí en otros campeonatos. Así que larga vida a la Virtual Oval. Yo la verdad es que le tengo mucho cariño y me lo paso muy bien, tanto transmitiendo como corriendo. Cosa que aprovecho después de este comentario, como siempre, para invitar a todos nuestros amigos, tanto en directo como en diferido, de que ahí tenéis la página oficial de la Virtual Oval. Podéis pasar si sois pilotos, como si sois aficionados al Sim Racing. Y entonces cuando la conozcáis diréis, joder, Manolo no está ajena a nada. Para vosotros Manolo Matau. Ahora, no exagera absolutamente nada, no miento. Lo podéis ver con vuestros propios ojos. ¿Cómo va la cabecita, Ari? Vamos a aprovechar, Manolo, porque está tranquilo aquí y estamos vuelta a 52, en las 60 y algo, 60 y medio, 66. Estaremos pensando en parada en box nuevamente, así que por ahí es gran momento para hacer nuestro desfile del día de la fecha. Presentar ahí todos los uniformes y cascos que están luciendo nuestros queridos pilotos. Pero, ¿qué te va el cachondeíto, Ari? ¿Qué te va el cachondeíto? Así que vamos a hacer la presentación, porque lo que decíamos, son todos los pilotos muy importantes para nosotros. Ahí tenemos al líder actual, Jorge Varela, que corre por libre, luce un casco rojo y blanco a juego con el mono. La verdad que es muy bonito, muy cuidado. Saltamos a Tony Alpañez, casco amarillo y verde, un colores muy brasileiros para el piloto Tony Alpañez, que imaginamos que van dedicados descaradamente a Senna. Ahí lo tenemos, su equipo se llama Senna Lauda 12 Team, así que no hay mayor secreto en ese casco. Alejandro Cantú, colores argento en su casco, azules celestes con blanco y el detallito ese negro que me gusta, que vemos mucho en la selección argentina de fútbol. Luego Dominique Sawicki, vamos, esto es puro, el polaco, míralo, haciendo homenaje también a Argentina, así me gusta. Lucas Dávila, ya más cuidadito todos los detalles, ahí lo tenemos. Lucas Dávila, Super Pro, corriendo el argentino para la NRT, y que le tomo la palabra, tendrá que correr algún campeonato invitado como Ramones. Otro argentino, Lautaro Lamperti, que lleva unos colores que me recuerdan mucho a los del coche del profe, del señor Morresi, el piloto de función externa. Ese mono me recuerda, ya te digo, al profe. Luego nos vamos, Jonathan Bell luciendo a fuego ese verde dinosaurio que le encanta tanto en el casco como en el mono. Le encantaría a quien, a Sensei Moratalla, a nuestro querido Sensei Moratalla. Luego nos vamos con Acosta, el chico de Pandereta Racing, que nos encanta tenerlo y discutir con él, discutir en el buen sentido de la palabra. Ahí lo tenemos, con un casco personalizado con la bandera de Puerto Rico, y todos los detalles muy cuidados, así que aupa tanto cuidado la estética como cuidado la información introducida en la base de datos para que pueda salir la fotografía personalizada. Invitamos a cualquier piloto que en la descripción del vídeo tenéis cómo se pueden meter en la base de datos vuestra fotografía y los detalles que queráis. Bueno, vayámonos con Juan Aragonés, que viste un mono amarillo canarión con un casco con alas de fuego. Ahí lo tenemos, llamas, el piloto de Lucky 2, Juan Aragonés. El veterano World Dietrich Otto luce, como no,
sentimiento alemán, germánico, un casco con la bandera alemana, y recordemos que este piloto tiene 77 años y es uno de los favoritos de la Raw TV. Aquí llega el huracán Fer, el hombre más imprevisible de la parrilla, es decir, el hombre que no comparte estrategias ni con su compañero de equipo, porque él no sabe de qué estrategia estamos hablando. Así que vean cómo luce el mono de Ramones Oval Spain y ese casco personalizado con su nombre y la visera también con el nombre del equipo, AUPA, y además el dorsal 67. Otro hombre que cuida los detallitos, el Ramones Adrián Spiri, Adrián Arenas, que luce mono ramoniano, y luego sus guantes personalizados con sus colores, que son el fucsia S. Recordemos que cada Ramone tiene un color personalizado, para así distinguirnos en pista. Rollo NASCAR real. Lange, mono azul, casco amarillo. Tobias Canter, más conocido por la casa, buen amigo y además el piloto más joven de la parrilla de Virtual Oval. Tobias Canter, piloto de Renegade Motorsport, ahí lo tenemos luciendo casco negro y azul oscuro. Y nos vamos con Sven Albrecht. Este hombre es hermano de Albert Albrecht y tienen el equipo donde, no sé si son 2, 3 hermanos. Y corre con el coche 33 y ahí lo vemos, todo personalizado también. Es un equipo que cuida muchísimo los detalles, y recordemos que este hombre es el actual líder de la clasificación, estando hoy en la 4ª jornada de la Serie A de la Virtual Oval. Vámonos con Jalverillo. Jalverillo, mire qué casco personalizado, también amigo de la casa, todos los Team Mazinger. Vemos cómo luce el casco totalmente personalizado, ahí con su nombre en el lateral del casco, así que chapó Jalverillo. Markus Flue, el austriaco, ahí como no, vistiendo rojo y blanco, y no tiene nada que ver con el equipo colchonero, el Atlético de Madrid, el Pupas. Markus Flue corre para el X Extreme Motorsport y lo que luce son los colores de la bandera austriaca, que para eso es el de allí. Tino Reske, amarillo canarión. Patrick Way, un casco un poco estrambótico pero personalizado, así que lo damos por bueno. Yo no saldría con él al baile, pero ahí lo tiene personalizado. Y luego ya tenemos a querido Emilio, Sad Emilio, que sí que va a todo personalizado, además garantizado. Se ha preocupado de pintar el coche, su mono, los cascos. Aquí un saludo muy especial. El Team Mazinger Pablo Schofer, que no da el brazo a torcer y a pesar de llevar el coche reventado sigue ahí echándole millas. Lleva 49 vueltas, es decir que lleva perdida unas cuantas, pero ahí sigue dando el callo. Y creo que ya el Marcel Harry es de los que abandonó, ha debutado y ha abandonado, así que hasta luego Marcel Harry. Siempre que digo Marcel Harry me da ganas de decir Mata Hari, pero no, es Marcel Harry. Volvamos a la cabeza y veamos qué sucede. Ya terminó el momento pasarela, no pasarela Cibeles, y bueno, están todos los pilotos. La verdad que es una excusa, sinceramente, aparte de la broma y todo lo que queráis, es un momento donde rendimos pleitesía a toda la parrilla, a toda la gente que está corriendo, esté en el primer lugar, en el quinto, en la cola. Entonces es un momento muy especial para ellos, y que todo el mundo que está viendo ahí la carrera sean conscientes de que ellos, si nosotros estamos transmitiendo es porque ellos están corriendo ahí debajo. Así que muy meritorio el momento Cibeles, porque va dedicado especialmente, más que a cómo visten, a su pundonor y su participación en la carrera. Jorge Varela sigue mandando tras 61 vueltas de competencia. De a poquito se le van escapando al grupo que aparece en el tiro de cámara por detrás, encabezado por José N. Lacosta. 3.4 es la diferencia respecto al líder. Después otro grupo de 3, integrado por el Huracán Fer, Adrián Spirich y el debutante Manuel Lange. Y después 31 segundos el grupo Albrecht, el grupo del puntero del torneo, que también lo integra otro importante como Tobias Canter. Son los 4 grupos diferenciados. Por eso, más que nada para decirles que mucho no ha pasado mientras que estamos repasando uno por uno los pilotos. Y a la espera de lo que van a ser las paradas, entonces estamos en la vuelta número 62. La anterior la habíamos tenido en la 34. Así que si las matemáticas no me fallan, vuelta 68. Ahí, a partir de ahí, los pilotos ya estarían eligiendo ingresar.
Y algo que es muy importante, fíjense cómo se han cortado después de la primera parada en box, así que es el momento de elegir, el momento de ponerse de acuerdo, tanto sea en chat de voz o de texto, como para no salir solo. El que sale solo acá pierde. Así, y así le ha pasado al Ángel. Así que el que estaba haciendo un carrero y se ha quedado perdido ahí en la posición 13. Y muy bien lo que comentaba Ari, así es, en el momento pasarela que hemos dado, él lo ha resumido porque él sigue viendo la carrera también en directo y si hubiese pasado cualquier cosa, cualquier incidencia digna de mención, él enseguida me mete una colleja, me avisa y vamos con la cámara, el tiro de cámara donde está la acción y la emoción. Pero como era un momento distendido, se ha utilizado para presentar. Y fíjate, Ari, soy un cabezota, lo sé, pero ya me he quedado, ya descubierto por qué teníamos el retorno, ¿no? Y quieras que no, ya duermo tranquilo y es que soy, ¿por qué hay algo que está fallando que no ha fallado nunca? Y yo nunca he tenido un retorno. Bueno, el problema, ¿sabes cuál era? Que había dejado en una ventana pequeña el canal y entonces lo que iba saliendo era eso y acabo de darme cuenta, lo he desactivado y la verdad que me he quedado tranquilo porque había hecho antes un poco una chapucilla para que no hubiera retorno, pero yo sabía que no era lo correcto, así que aclarado queda, gracias a toda la peña que nos ha ayudado a avisarnos si había retorno o no, pero yo es que, oye, no puedo, ¿sabes? Me pongo a darle ahí, digo, va, y fíjate tú qué tontería se puede liar una tercera guerra mundial. Volvemos al directo en Daytona, vuelta 64. Y con tu permiso, bueno, no, ya Sí. vamos a aguantar. Es que aún necesitamos, aunque creo que es un bonito momento, si tú me dejas para los aliados, o estamos ya Sí, en el claro. límite. ¿Tú qué piensas? No, vamos rápidamente con los Vámonos con los aliados y después aliados. vamos con las paradas en box. Ok. Pues ahí estaban los aliados, gente que comparte nuestra afición, nos echa un cablecito en pequeños detalles, pero bueno, a nosotros nos encanta siempre recordar a la gente como de Rock City, a la gente de Tail Park, a la gente de BJ Sin Racing, como no, a Martí Spotter, el creador lo tengo aquí al lado, Ari Ceja, así que no lo puedo olvidar nunca, ¿sabéis? Siempre lo decimos, Ramones Oval Spain, solo usa el spotter de el Manatí Spotter creado por Ari Cejas, así que la pista que doy siempre hago el parón, vete a la página de ramones.es, la página oficial del equipo, buscas en pilotos al querido Ari y ahí tienes los enlaces de cómo localizarlo, tanto el spotter como por dónde se mueve, por si lo quieres seguir en Twitter a él como piloto, lo quieres seguir como el creador de Manatí Spotter, así que es como el hermano mayor de la orden ramoniana. Y no sé si me quedó alguien, pero vamos, los principales, Sala Rock City, Manatí Spotter, de Tail Park y para de contar, es que ya, si se me olvida alguien, ahí los tenéis en la Torre Nascareña, cada segundo salta el protagonista, así que no, desde luego olvida, Trascan, por supuesto, estas cámaras maravillosas son de Trascan for Gourmet, es decir que gracias a ellos, mira, tengo unos tiros preciosos, este tiro por ejemplo es espectacular, ¿no? Uno que tiene en corto, este es maravilloso, me encanta la verdad, ahí lo tenemos. Voy a pedir, Manolo, la cámara con el grupo de José en la costa porque nos ven cotejando hace un par de vueltas y le vienen descontando a razón de 1 décima, 2 décimas, vienen trabajando muy bien, vienen compactos, lo importante es ir lo más apretados posible para levantar mucha velocidad, cosa que parece que los punteros no lo están haciendo y quizá en algún que otro momento se van a poder integrar a ese pelotón de punta y ya vamos a pasar a tener
en lugar de 7, 10 coches ahí. La Ahí lo lástima tenemos. o lo negativo es que les va a coincidir con la parada en box y quizás se vuelvan a desencontrar otra vez. Pero Pues están muy cerquita. ahí los tenemos, tirando de ese grupo Einer Acosta, como bien decía, detrás, a ver, pero ahí ya van mezcladitos, ¿eh? Justo el que va tirando detrás de Einer Acosta es Tino Resque, que va Claro, doblado, tiene vuelta es menos. decir, aquí, ojo, que aquí hay una fiesta, porque luego detrás del Resque está Aragonés. Recordemos que Aragonés es el segundo en la general, la verdad que es Daytona y bueno, ojito, ahí tenemos a Otto. Pero ese grupo interesante, vamos a ver hasta dónde llega, porque van a la casi captura, entiendo, de Lamperti, que lo tenemos aquí en la posición sexta, cerrando el grupo de cabeza, pero no sé si, sí, va cerrando el grupo, va estiradito, pero es el que cierra el grupo de cabeza. Así que, Atención que comenzaron las comunicaciones entre los pilotos que no podemos escuchar. Estamos ahí de espías. Bueno, me parece que hay actividad en lo que es el sector de box. Cuando lamentablemente Gabriel Alejandro Cantú sufre una desconexión, un problema que lo deja quitado del camino en estas 96 vueltas que están dando en Daytona. Ahí pasa el grupo de punta, no, por ahora se ve que había sido otra cosa lo que había escuchado, no es una comunicación de ingreso a box. Vuelta número 70 es la que están abriendo. Por ahora todo continúa igual. pues sí, ahí tenemos a Varela mandando. Ya me contarás eso de que tienes espías por ahí, micrófono, en plan la Casa Blanca y cosas de esas de colocado. Varela mandando, Alpañé está haciendo una buena carrera, la verdad, segundo posición. Ojo, Lucas Dávila está en la tercera posición ya. Interesante porque Lucas Dávila tuvo un palo muy fuerte. La semana pasada tuvo problemas, mala suerte y cayó 4 puestos en la general que lo han hecho situarse en la posición sexta. Es decir, que ojito, pero bueno, ahí está otra vez dando guerra, que es donde tiene que estar Jonathan Bell en la cuarta. 1, 2, 3, 4 y justo Chawinski y Lamperti. Vale, este es el grupo de cabeza. 6 pilotos ahora mismo tirando. Y luego viene el grupo de Acosta, que no está descolgado, pero como dice Ari, esto lo puede estropear todo la parada en verde. Estamos a 25 vueltas para el final, la cosa se pone muy interesante en Daytona. Ahí tenemos una buena toma del primer grupo, el segundo y el tercero que encabeza el Huracán Fer. Ahí esa toma ha estado muy, muy, muy bonita y nos da, mira, el Lamperti ahí aguantando, ahora está metiéndose por dentro, vale, y ahora se ha integrado bien en el grupo. Ojo, ya hemos llegado a la paradita, tremendo, ha entrado Varela, vamos a ver esa parada de Varela. Varela junto a su compañero Tony Alpáñez. Ahí Yo sé que no está. están ingresados en la base como compañeros de equipo, pero sé que lo son y por eso tienen una comunicación fluida y han elegido entrar los dos juntitos para Pues no mira, perder tiempo. Además que lo han vendido el resto de los que estaban integrando ese grupo y no han ingresado. Se han ojo, quedado en pero pista. ojo, Ari, y Spirit y el Huracán han entrado con ellos. Es decir, que esto se puede poner muy, muy interesante, porque si pueden salir juntitos, es un grupo importante, ¿no? Sí, ha sido interesante. Yo creo que el Huracán y Spirit han hecho bien apuntándose a esta parada, ¿eh? Ahí va el resto, Alpañé. ahí va el resto. Uh, Ahí va el resto, salvo el grupo Acosta. El grupo Acosta que venían los tres alcanzando no hace ingreso. Bell hace una gran entrada a boxes, sacando un poquito de ventaja en el frenaje. En paralelo, hasta acá van en paralelo. Es impresionante la paridad que tenemos en la competencia. No se vayan a pasar de su cajón, que aquí se penaliza mucho. Y Sawicki justamente le pasa eso, tiene que retroceder. Pierde ahí un segundito. y la Está cosa se pone. movida la calle de boxe, está caliente la calle de boxe. Sí, ahí, pero ojo que se pone bueno. Acaban de salir el grupo que hemos dicho de Varela, Spirit y tal. Y justo le ha pasado Otto y Acosta. Vaya par que se han juntado ahí. Ojito, vamos a ver. El californiano con mucha ventaja sale. El tema es que sale solo. Por más Sí, que haya sacado esa ventaja, sale solo. Si no se puede integrar a otro grupito, quizá un rezagado que ahí le pueda dar una mano, se puede escapar. Pero bueno, Acosta hay que está esperar que... entrando. Ahí está, entrando entonces Hossein a la costa. Hay que esperar que se reorganice para saber quién
quién ha quedado por delante de quién. Vi parar muy bien a Bell. Y ojo, cámara para Sven Albrecht. Vamos a ver que se pone interesante. Pero vale, ahora está entrando también Albrecht a pie. Recordemos que es el actual líder de la general. Está haciendo su paradita. Ahí lo vemos como entra. El coche 33. Entra al su cajón. Vale, bien parado. También detrás el 148, que es Andrea Deisenberger. Ahí lo tenemos, cambiando ruedas y preparándose todo el mundo para el asalto final. Vamos a ver qué pasa en la cabeza. Marcus Plus, que es el único coche que no ha parado ahora mismo. Bueno, creo que está Emilio también en una parada, pero bueno, Marcus Plus va por libre. Ahí tenemos el coche 41 que lidera ahora mismo la carrera, pero bueno, ya va para adentro y justo creo que el que va detrás es Emilio, si no me equivoco. Exacto, Emilio justito ahí detrás y han hecho la parada. Y Tobias Canter está saliendo ahora, así que está cogiendo el carril, va tirando. Tobias Canter, la verdad es que se me hace raro ver a ciertos pilotos ahora, pues nos tienen acostumbrados siempre a lo bueno, pero la verdad es que esto también le da un color y vidilla al resto de pilotos. Ahora mismo la carrera la domina Jonathan Bell. Luego le sigue Luca Dávila, Lamperti, Alpañez y Acosta. Así está ahora la casa. Varela ha desaparecido. ¿Sí? Está ahí atrás, ahí lo encontré. Tienen el grupo que decías de 3, que van a alcanzar a Bell. Bell ha quedado en tierra de nadie. Sí, y ha quedado intercalado es Acosta. Y después ya viene tirando el grupo Varela, que es otro trío. Sí, Chavisky y Aragonés, que no está mal. Es decir, que ahora mismo ese trío, Chavisky, Varela y Aragonés, van a por Einer Acosta. Pero vamos a ver, vámonos arriba, que aquí el que manda ahora mismo es Luca Dávila del NRT. Y así que Varela es del Senalauda 12. No, de Masked Devils. ¿De él? El equipo Masked Devils es el equipo que pertenecen ellos dos, Varela y Alpañez. Pero es que Alpañez. Esas pinturas dentro del Trading Paints. Dentro de no. Dios, no me vuelvo más. Cruz. Tony Alpañez figura aquí como Senalauda 12 Team. Ahí lo tenemos. Y el piloto Varela corre por libre. Nosotros damos la información. Ante cualquier modificación que tengan respecto a lo que estamos diciendo, que ingresen a SDK, ahí pueden editar los datos de su equipo para que aparezcan ahí en la transmisión. Pero vamos a ver, que no somos caprichosos, Ari, porque la Virtual Oval es la NBA del Sim Racing en Oval, en la NASCAR. Así que lo que está diciendo Ari, vete a Luca Varela, ya ha hecho una mezcla y ganadora, el señor Varela, entre usted y si tiene que decir algo, diga en la ficha, corro en el equipo Matajari, pues enseguida la ficha la actualizamos y sale ahí el equipo Matajari. Pero de momento usted figura así, edad 30 años, ubicación España, libre, así que está libre y casadero, imagino. Y luego el señor Alpañez, aquí está, Senalauda, los datos no mienten, así que aclarado esto y como bien decía Ari, está invitado a rellenar vuestra ficha y poner lo que os dé la gana. Vayamos, a la cabeza que Lucas Dávila y Lamperti están tirando, dos argentinos, NRT y Fusión Hispana, mandando ahora mismo en la cuarta jornada de la clase A de la Virtual Oval en Daytona. Y ojo, está Kevin. Vamos a ver. Kevin, que te hemos visto antes en un campeonato extraño que no sabíamos ni de su existencia. No habían iberianos, solo estabas tú. Eso es una buena noticia para el orden mundial. Y te hemos visto, solo conocido a ti y a Gabriel Stur, y a un inglés que había también, pero la verdad es que no sé cómo habrás quedado, luego veré terminar la carrera, pero no conocíamos ese campeonato, pero para nada, macho. ¿Y qué es lo que comentas por aquí?
que la física obligan ahí por dentro, ya son comentarios de Kevin Adams, de un pro, y bueno, y un buen amigo también de la Orden Ramoniana. Así que saludado quedas, Kevin, esperemos que te haya ido bien en ese campeonato en el que has empezado a participar hoy, que creo que era en Michigan, y son 8 jornadas más, pero que no coincide, gracias a Dios, con la Virtual Oval, y es a las 5 de la tarde. Así que bueno, volvamos a la cabeza, a la Virtual Oval, que es lo que nos ocupa. 15 vueltas finales, se nos ha pasado rapidísima la competencia, Sí. producto que ha sido de bandera verde, en el momento de la vuelta 0 que ha salido la bandera verde, no han tenido descanso, no han tenido descanso los pilotos, solo han frenado para hacer el repostaje de combustible en 2 ocasiones, y Lucas Dávila es el que viene mandando en línea junto a su compatriota Lamperti, Tony Alpáñez y Jonathan Bell. Es el quinteto de punta. Me estoy olvidando de Acosta, José Inel Acosta. Por detrás de ellos, Sawicki. Mirá qué caro que pagó haberse pasado un metrito ahí del cajón del box, de haber retrocedido, perdió ese segundo y ha quedado junto a Varela. Que Varela aparentemente entró bien, pero no sé en qué momento habrá perdido ese segundito. Quizá también le pasó algo similar. Le ha agarrado al cajón. Aragonés viene por detrás de ellos en 8ª posición, y después ya tenemos que saltar unos 13 segundos para encontrar a Wolf-Dietrich Otto, el veterano alemán, posición 9, que viene con un grupo de 3, tirando con Adrián Spirich, y el debutante Manuel Lange. Otro que ha quedado en tierra de nadie es el Huracán Fer, el coche impoluto, pero al momento de entrar venía junto a su compañero de equipo, pero ha salido solo. Esa también... Qué raro, ¿no? Sanción por velocidad. Ajá. Bueno, después le estaremos preguntando a ver cuál ha sido el motivo. ¿Cuál ha sido la estrategia de parar juntos y salir separados? Eso es nuevo, eso nunca he visto. Exacto, que Fer nos lo aclare luego. Porque vamos, de todas formas, la parada, recordemos, el Huracán ha entrado a la vez que Adrián Spiri, a la vez que Varela, y creo que con Varela entró Alpáñez, ¿no? Y sin embargo, mira, Alpáñez se ha colocado en la 3ª posición y Varela se ha quedado descolgadito. Creo no estar equivocado, que Alpáñez y Varela hicieron la parada juntos. Y la verdad es que hay una gran diferencia. Alpáñez está en la 3ª posición, detrás de Lamperti y de Dávila, luego le sigue Jonathan Bell, pero algo le tiene que haber pasado a Varela, que va ahí desprendido en la 7ª posición. Así que vamos a ver, va tirando detrás de Sawicki, y luego le empuja el 149, que es Juan Aragonés, el piloto de Lucky 2. Dice que me gusta hacer siempre en las carreras, Manolo, fijarnos los 5 primeros del campeonato, ver cómo se encuentran en este momento, para proyectar un poquito lo que es el campeonato. Y mira, Albrecht, puntero, está a 14, no está sumando puntos importantes. En el segundo puesto lo tenemos a Juan Aragonés. 8º, sí, está sumando un top 10, ahí estaría sacando una ventajita. Canter, bien, mal, Canter, perdón, está a 19 con 2 vueltas atrás. También sumando un poco Tobías. Varela, recién mencionado, posición 7ª, no está en el equipo delantero, pero bueno, está sumando ahí un top 10, buenos puntos. Y el otro es el Huracán Fer, que también se nos ha descolgado, posición número 12. Así que fíjate, estamos teniendo casi a todos los de adelante, descontando buenos puntos a los que serían los 5 primeros. Sí, señor. Cosa que, bueno, estamos en la 4ª jornada y recordemos que son 18 citas de las que tenemos aquí en el campeonato del segundo semestre del 2021. Así que este pequeño movimiento que va a haber en Daytona, pues viene bien de cara, ¿no?, a los espectadores, a los amigos que siguen la carrera, el mover un poquito el corral, ¿no?, el gallinero. Así que por mí, bienvenidos a la fiesta. Es decir, que si no es sota, caballo y rey, eso también termina aburriendo. Y por eso yo soy de la Unión Deportiva Las Palmas, porque si gana algo me llevo una alegría increíble, ¿no? Pero ser del Madrid o del Barcelona es del género absurdo, ¿no? Que me perdonen todos los culés y los madridistas, pero ganar, ¿dónde está la gracia? No debes tener una conciencia de lo que es ganar, porque estás acostumbrado a eso. Sin embargo, yo con la Unión Deportiva Las Palmas celebro
hasta ganarle al Betis. Y digo, guau, mira, hemos eliminado al Alcoyano. Así que esa es la realidad. No, pero es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, y nuestro máximo hito es ser subcampeón de Liga un año. Y ser subcampeón de Copa, que la perdimos con el Barcelona también por allá en los años 70. Pues bueno, todavía me acuerdo de eso, pero ahora, a ver quién se acuerda de la Copa Europa del Madrid. Es absurdo. Así que, bueno, digo el Madrid como el Barça, que tanto monta tanto. Así que larga vida a los equipos menores. Muy bien, te entiendo totalmente. Vos sabés que yo también soy simpatizante de un equipo pequeño, cuyos triunfos tienen otro sabor. Exacto, pues vale, volvamos a Dávila y bueno, aún así aceptamos como animal de compañía madridistas y culés, ¿eh? No tenemos prejuicios y les tenemos el mismo cariño que a cualquiera, pero bueno, es como Ari, hacemos buenas amigas porque somos de equipos menores y disfrutamos entonces los pequeños éxitos de otra manera, son siempre grandes éxitos. Ahí tenemos la cabeza. Una hora, 10 minutos de competencia, todo en verde. El grupo de 5 que lo está encabezando Lucas Dávila. En breve se va a estar encontrando primero con Pablo Schofer, con el auto roto desde principio de carrera. Igual pulgares para arriba para Pablo. Buena constancia de seguir en pista y no tirar la toalla. Y después de ellos viene Wake. Se había largado en box Wake pensando que la avestruz iba a funcionar y lamentablemente se quedó solo, perdió vuelta y se le complicó minuto cero la carrera. Sí. Y el Huracán Fer, que ha encontrado grupo ahí con Cantú, con Deisenberger, Albrecht, Flush, pero están a punto de perder vuelta. Ellos están, sí, deseosos de que salga con una neutralización para que puedan volver a colocarse en la cola y se vuelva a repartir, ¿no? Repartir todas las fichas nuevamente, todas las cartas, a ver si pueden sacar algo mejor. De este domingo de competencias, vuelta 90, nos van a quedar apenas 6. En caso de salir en amarilla, recuerden que tenemos green, white, checker ilimitados. Así es, y este tiro de cámara va dedicado a Pablo Schofer, por lo que ha comentado justo Ari, el punto no que ha demostrado con un coche destrozado, aguantar la carrera lo más dignamente posible, y ahí está, sin abandonar, sin tirar la toalla y dejándose doblar hace un momento por el grupo de cabeza, que es este, Lucas Dávila, Lamperti, van dando aquí el Rock Argento en Daytona, luego Alpáñez, Jonathan Bell, a ver si se deja ver un poquito, la verdad que hoy sí que está haciendo su carrera, y en la quinta posición Acosta. Así que vamos a ver que esto, yo creo que a falta de 7 vueltas se va a poner muy interesante. Ahí tenemos la cabeza. Y qué comenta el querido Kevin por ahí, a ver quién se atreve a abrir línea por arriba a falta de 2 o 3 vueltas. Yo sí, bien analizado por Kevin. Y acabo de leer que estabas haciendo experimentos con el coche nuevo, con el Camaro, bueno, con la clase A nueva que va a haber el año que viene. Yo no sé si voy a terminar saltando ya a esa categoría o sigo ya con mi camarito hasta los restos. Vamos a ver si alguien, como dice Kevin, se atreve a abrir línea por fuera. Va a estar complicado, ¿no? Porque casi para abrir línea por fuera tendría que ponerse de acuerdo alguien más, ¿no? Para no quedarse tirado. Sí, encontrar complicidad con muchos de los que vayan detrás. Exacto. Si lo abre el segundo, es probable que lo sigan y que dejen vendido al puntero. Vamos a ver. Mira, estaría interesante de las dos maneras, que termine con este grupo definiendo, porque sería final de milimétrico, o que salga una amarilla y tengamos un final con más protagonistas. Vale. A mí me gustan los dos planes, no sé, vos, Manolo. No, totalmente de acuerdo, los firmo, los suscribo. Es decir, que me parece bien. Este grupo, a ver cómo se la jugaría en un supuesto que lleguen ellos en verde ahí, porque se la jueguen. A ver si hay alianzas, alguien ataca por fuera, como dice Kevin, o si hay una amarilla, los agrupamos a todos y vamos a tener un final súper espectacular en Daytona, porque además vamos con un horario, vamos, que ni Iberia, estos horarios, bueno, no, mejor, Iberia sí que suele cumplir, horario Ryanair o Plus Ultra, esta que acaba de salvar el gobierno, que está en ruina, es decir, que llevamos un horario fabuloso. Son las 9 y pico aquí en España, 9:20 van a llegar. Ojo, que no estoy acostumbrado a estos horarios, siempre se alargan con la amarilla las carreras un ratito hasta las 10, así que hoy vamos contra todo pronóstico, y yo creo que no lo va a haber, porque por atrás va muy estiradito y creo que el duelo va a estar aquí. Dávila, Lamperti, Alpáñez, Jonathan Bell
y Einer Acosta. Ese es el quinteto. Sí, porque luego ya viene Zabiskie, el debutante con Varela, empujando como puede, y Aragonés. Yo lo veo complicadísimo que puedan alcanzar a la cabeza, ¿no? A ver. Vamos a subirnos al coche de Zabiskie y a ver cómo lo está viviendo él. Solo un segundo, porque aquí esto está ya a punto de ventilarse. Vamos a ver, mira qué lejanía, es decir, que este es el grupo perseguidor del quinteto de cabeza. Muy mal, nos metemos con Lamperti, vamos a ver, estamos dentro del coche 188 del argentino Lamperti, el segundo piolo de la Virtual Oval, después de Canter, que tiene 17, el 18, y ojito, que aquí está Lamperti preparando, y yo me... y vamos a sacar ya cámara. No, todavía nos faltan dos, van dos al paso por meta, así es, 2 vueltas, perdón Manolo, la confusión. Lucas Dávila es el que está marcando y ya vamos a quedarnos con este grupo porque aquí está la acción. Aquí va a estar la definición aparentemente de la competencia tras 96 vueltas las que van a completar, todas bajo bandera verde, 2 paradas en box, nervios al momento de entrar, al momento de parar. Todo esto se define con 6 candidatos a quedarse con el triunfo. 5, perdón, hay un infiltrado ahí en el grupo. Y encima se van a entrar, a ver, no sé si van a llegar al grupo de adelante. Lo que le agregaría más de... Uy, y ahí se baja el Senna Lauda. Ya tenemos acción y no hemos entrado a la última vuelta de competencia. Que suena el trompetín, que se nos acaba la carrera. No, yo lo tengo preparado. A falta de 2 vueltas, ahora. Dávila hace el último paso por meta antes de la caída de la bandera a cuadros. Curva número 3 para él. Va a defender. Se hablan los pilotos. Ahí se abren. Buscando la línea externa. Defiende muy bien. Bloquea ese bloqueo legal que permite hacer. Aunque se le mete Tony Alpáñez. Viene empujando por detrás Jonathan Bell. A no bajarse del apron. Empuja. Hacia ahí se tocan. Lamperti también quiere parte en esto. Empuja a Bell casi durante la curva. Y van a llegar al momento final. 3 wide por adentro. Tony Alpáñez, parece que esa la va a quedar él. ¡Ah! ¡Qué final! ¡Qué final! Impresionante. Tony Alpáñez se queda con el triunfo. Anota Manolo 0.007 con el californiano Jonathan Bell. Lamperti suma un muy buen podio. Dávila, cuarto y quinto para José Inés Acosta. Gran final de competencia hemos tenido aquí en Daytona. Carrerón, muy bonito como han entrado. Eso merece una repe porque la verdad que ha estado muy bonita esa llegada. Vamos a verla. Y ahí tenemos los Firecrackers, como la competencia en el centro de pista, estallando en la noche de Daytona. Muy lindo final. ¡Oh, precioso! Ahí lo tenemos, preciosa la llegada. Sí, señor. Muy bonita. Y ahí, Jesús, un saludito. Muchísimas gracias por estar por aquí. El final súper espectacular. Creo que Lamperti ha intentado atacar a Dávila, ha desmantelado, ha descuadrado todo. Yo pensaba que iba a ser un poco de sociedad con su compatriota, pero le ha pegado un ataque que Alpáñez ha aprovechado para meterse como un loco por dentro. Le ha ganado la posición mientras intentaba taponar un poquito Lucas Dávila en el ataque de Lamperti. Y Alpáñez no ha perdonado. Y luego ha tenido la colaboración del Yankee Jonathan Bell. Y ahí se han encaramado los dos a la primera y segunda posición. Ahí vemos a Alpáñez trompeando, celebrando la gran victoria. La verdad que ha sido un final súper bonito, ¿no? A mí particularmente me ha gustado muchísimo. Así que, bueno, vamos a ver, hacemos como siempre, me imagino que vendrán por aquí ya los amigos, veremos si alguien se apunta, supongo que, no sé si Alpáñez, Jonathan, Lamperti estaba invitado, ¿no? Los otros si han leído el mensaje, pues vendrán.
indicarle a nuestros amigos que nos escuchan que en cabina tenemos, pues cuando se hacen eco de que hay entrevistas, ¿no? No se obliga a nadie a venir porque gane, no están invitados y el que quiere viene, y hay algunos pilotos incluso que lo desconocen, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver que Ari es el que hace de maestro de ceremonia. De momento tenemos al huracán por aquí, entonces yo creo que os dejo en buenas manos mientras yo empiezo a coger clasificaciones y todo eso, ¿os parece? Muy bien, y vamos a hacer como suele indicar la regla, primero llegado, primero servido, el Huracán Fer. Huracán, después de la segunda parada en box, te descolgaste, venías tirando junto a Adrián. ¿Y qué pasó? Por qué ha ocurrido esto? Bueno, Adrián salió un poco más rápido que yo me había pasado un palmo, bueno, buenas tardes, lo primero, yo me había pasado un palmo el box y nada, y perdí un poquito de tiempo. Luego un piloto dobrado también me hizo perder más tiempo. Adrián se juntó con otro piloto, iban los dos más deprisa y ya se fueron y yo me quedé solo. Eso básicamente es lo que pasó. Muy bien, y Adrián, terminás sumando un top 10 para sumar buenos puntos, para seguir sumando experiencia y una carrera que habrá sido muy estresante, ¿no? De bandera a bandera, eh, totalmente en verde, totalmente bajo velocidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, desde el principio nos quedamos un pelín atrás, al final nos fuimos rezagando, nos juntamos Fer y yo y pudimos ir tirando bastante bien. De hecho, íbamos recortando al grupo de delante. Luego en la segunda parada, al final pensé un poco que Fer se había enganchado y me iba a coger y bueno, se metió delante de mí a otro piloto y al final fuimos distanciándonos y cuando me di cuenta, Fer se quedó atrás y no pudimos seguir tirando, que fue lo que nos hubiera venido bien. Muy bien, ahí tenemos la invitación que le están haciendo a Tony. A ver si podemos tener la palabra del ganador de la competencia. Se nos ha pasado muy rápido. Quizá ustedes desde el cockpit no es lo mismo, ¿no? Es, como decía, un poco más tensionante, un poco más de concentración, ir entre todos los autos tan juntitos. ¿Se pensaron en algún momento que iba a ser una carrera así de eh, toda de bandera verde? Yo personalmente no pensaba que fuera a ser toda en verde, desde luego, pero bueno, enhorabuena a todos los pilotos, se rompieron los grupos y bueno, ahí estuvo la cosa, ¿no? Ya en el ritmo, y bien. Tampoco éramos muchos pilotos, la verdad es que se echan falta un poco más de participación, sobre todo en este tipo de carreras. Seguro. Bueno, ha llegado entonces el ganador de la competencia. Le damos la bienvenida a Tony. Tony, felicitaciones. Gran carrera, muy intencionante y qué final, milimétrico. Buenas noches, sí, en verdad ha sido bueno, una carrera apasionante, un Super Speedway siempre tienen finales como el de hoy. Y nada, muy contento por la victoria y emoción hasta la bandera de cuadros. Decinos cómo fue esos últimos metros. La definición ahí, vimos bloqueo, lo cual es legal hacer intentando cubrir las líneas. Y después, ¿cómo fue? ¿En algún momento pensaste que la podías llegar a perder porque venía con muy buen impulso Jonathan? Pues la verdad que ha sido una carrera, pues al principio ha sido todo muy lineal. De hecho, yo iba con mi compañero Jorge Varela. Y los dos, pues bueno, íbamos un poquito pues haciendo pues equipo, ¿no? Y sabíamos que hasta el final no se iba a decidir nada. Entonces, la última parada, en el último stint, hemos parado los dos juntos. Él ha salido un pelín más lento porque ha tenido que poner gasolina del otro bidón que te ponen. Entonces yo ahí ya he pensado, he mirado ya más para adelante. Sabía que yo sí que podía estar ahí con el grupo al final y ha sido un final, pues bueno, bastante muy limpio y pues bueno, jugándotela, yo creo que nos la hemos jugado todos, porque al final, pues eso, intentas a la que te marca el clear o lo ves tú claro, Seguro. meterte y intentar leer un poco al rival, aunque te puedas equivocar, que sea un 50 de 50. Y al final, pues eso, sí, de hecho pensaba que no había ganado, Ajá. porque había salido bien, pero bueno, sabía que venía Jonathan Bell y creo que Lucas Dávila por detrás y en el exterior y pensaba que eso, que ganaría o Lucas o Jonathan. Pero al final, pues bueno,
he salido con unos metros de más y eso es lo que me ha dado al final esos centímetros para ganar la carrera. A disfrutar, Tony, que estos triunfos, y más en Daytona, tienen un sabor muy particular. Así que felicitaciones nuevamente por el triunfo. Gaby, Ale, supongo que es Gabriel Alejandro Cantú, ¿puede ser? Exacto. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a cabina por primera vez. Te vimos en un momento descolgado y perdiendo un poco de terreno, pero no pudimos encontrar cuál había sido el incidente. Contanos un poco mejor de qué se trataba. Sí, bueno, primero quiero felicitar a todos los chicos porque hacer 96 vueltas en verde acá, ni siquiera en la iRacing Fixed pasa, así que los quiero felicitar primero por eso. Y segundo, estoy recaliente porque venía tercero y Ajá. iRacing me echó del servidor, básicamente. Ah, bien, sí, ahora recuerdo. Me Sí, echó y bueno, cuando traté de reengancharme estaba con 5 vueltas perdidas y bueno, traté de quedarme en pista, recuperar lo que pueda. Pero bueno, quédate con lo positivo que supiste estar en la parte delantera durante la Sí, competencia más y por agarrar eso. experiencia para las competencias que siguen. Por ejemplo, en la próxima nos vamos para Darlington, otro tipo de circuito totalmente distinto a lo que es Daytona. ¿Ya tenés experiencia ahí en Darlington? ¿Has corrido? No tengo ni comprado el circuito. Bien. Nada, la semana vamos a practicar con Enian en la Fixed y a ver qué sale. Bueno, muy bien. Entonces, Gabriel, la mejor de las suertes para la próxima Gracias. fecha. Nos encontramos el domingo. Y por último lo tenemos, o por último digo, si sigue apareciendo gente, mejor, ¿no? Cuanto más son bienvenidos acá a compartir lo que fue el final de competencia. Lo tenemos a Lautaro Lamperti. Lautaro, volvés al podio, felicitaciones. Final también apasionante. Intentaste quedarte con el triunfo, pero el tercer puesto también sirve de mucho. Hola Ari, saludos a todos ahí en la cabina. Primero que nada, felicitar a Tony y a Jonathan, se llama así, ¿no? Bueno, Sí. eh, tremendo ese final, la verdad, tremendo. Yo no sabía qué hacer porque venía con Lucas tirando y digo, ¿qué va a pasar acá en las últimas dos vueltas? Y cuando vi que empezaron a tirar ya fue, dije, ya está, lo que salga, lo que salga. Y al final salió tremendo final. Era muy importante las paradas en box, de no quedarse en solitario. ¿Pudiste ahí comunicarte, trabajar con otros pilotos para que esto ocurra de esa manera y siempre permanecer en el grupo delantero? Es que más o menos parábamos cuando estaba por terminar el tanque de combustible y era tirarse y frenar a donde sea para llegar. Claro. Bueno, muchas gracias por pasarte, Lautaro. La mejor de las suertes para la próxima carrera y, puesto, felicitaciones una vez más por el podio que estás consiguiendo en la noche de hoy. También lo tenemos al querido puertorriqueño José Einel Acosta. Después de mucho trabajar, Einel, conseguiste entrar al grupo de punta. Te habías quedado descolgado por algunos momentos, pero para la definición no pudiste encontrar alguna mejor posición. Sí, me quedé sin drafting porque cuando entré al pit tuve que ponerlo en reversa porque me pasó un poquito. Claro. Y ese fue el pequeño detalle que hizo que me quedara sin el grupo. Pero de verdad que estoy muy contento en terminar quinto lugar. Eh, Gabriel sabe que él y yo estuvimos corriendo Daytona toda esta semana y Ajá. la racha la dejé en esa semana. Y gracias a Dios que conseguí el quinto lugar, porque de las 10 carreras que yo corrí en toda la semana, me chocaron todas las carreras. Y yo dije, pues yo espero que esto sea algo bueno, ¿verdad? Para la carrera hoy del domingo. Y gracias a Dios, pues fue algo bueno. Y no solo Pero terminar la quinta posición para dar vuelta un poco la racha que venías trayendo, sino también terminar con el auto entero. exacto. Y pues por eso estoy contento. Los muchachos estaban allá adelante peleando al final y me gustaría, si hubiese tenido un pequeño ron, no sé, a lo mejor hubiese empujado a alguien o qué sé yo, pero de la manera que ellos se estaban moviendo, no estaba cogiendo consistente el drafting de ellos, o no pude hacer mucho. Pero
pero nada, estaba contento anyway, yo estaba dejándolas, yo dije, pues si se matan, pues le pasé a 2 o 3 más y whatever. Terminamos donde terminamos. Muy bien, me alegro mucho por ese resultado, ese top 5 y a seguir trabajando para que se replique en las próximas carreras. Gracias a todos muchachos por compartir este momento post carrera junto a nosotros. Ahí ya tienen en pantalla los resultados del campeonato en lo que respecta a puntos. Esto siempre teniendo en cuenta los descuentos por sanciones, bonificaciones, pero bueno, para tener una idea de cómo va después de 4 fechas disputadas. Vamos dentro de 7 días para el circuito de Darlington, próxima fecha, pero entre semana, Manolo, también tenemos actividad con las camionetas. Nos vamos para Canadá. Así es, tenemos actividad con las camionetas y con ustedes protagonistas en la clase Pro, así que estaremos ahí con las cámaras de la RO TV el miércoles a partir de las 8:30 de la tarde, hora aquí en Europa, y bueno, carrerón con Ari a disfrutar, y el domingo que viene volveremos a la cita habitual de la tarde de los domingos con la clase A, y a seguir disfrutando, ojalá, de carrerones como este. Menudo final, la verdad que he estado viendo la repe de la de llegada de los 3 y súper espectacular, así que muy buen ambiente, muy agradecido porque vayan pasando los pilotos por aquí, que tengan el podio, ¿no? Son cómplices de la Orden Ramoniana, de la RO TV, así que muchísimas gracias porque no terminan de darle ese colorcito y esas pinceladas agradables que la gente que está ahí siguiendo la retransmisión sabemos que agradece, así que por mí ya es poco, como has dicho, ahí queda la provisional en pantalla. Albrecht, a pesar de la carrera tan complicada que ha tenido, sigue liderando. Aragonés mantiene la segunda posición y Lucas Dávila la tercera. Luego está Varela, Acosta, Canter, el Huracán, Alpañez, Lamperti en la 9ª posición y el veterano Otto cierra el top 10. Luego ya ahí tenéis en pantalla el resto de pilotos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Yo por mí está todo más que dicho, y si alguien quiere añadir algo, este es su momento, o que calle para siempre. De hecho, ya solo queda Einer Acosta. ¡No, Einer! Que si le decís a Einer, va a tener que agregar algo. Einer, agrega algo, pero breve, venga. Bueno, no sé, de verdad que lo siento mucho por Gabriel, que se le fue la conexión. Si él estuviese ahí adelante, pues hubiésemos hecho algo diferente. Y pues, nada, felicitaciones a todo el mundo porque verdaderamente no hubo banderas amarillas. Y no sé si en la Pro hubo o no hubo, pero si hubo, pues le ganamos a la Pro. ¿Tú sabes? Si Muy hubo, bien. pues ya tú sabes. Y pues ya, y saludo a todos ustedes y a todo el mundo. Oye, pues nada, un placer. Ahí ha quedado la despedida del querido Einer Acosta. Un placer, como siempre, estar con Ari aquí los domingos retransmitiendo la clase A de la Virtual Oval. Y oye, chao, chao, besitos para todos y un saludo muy gordo a toda la gente de ahí que se ha pasado por el chat y que ha estado tirándose el rollo con nosotros. Hasta luego. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona.
Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.